En este video vamos a aprender cómo utilizar el simulador Aspen Plus para definir o introducir un compuesto que no está en la base de datos de Aspen y calcular las propiedades físicas y termodinámicas de este compuesto para de esta forma, si se desea, incluir algunos datos que realiza este simulador de procesos. Vamos a suponer que queremos calcular entonces por ejemplo el diagrama de equilibrio de fases de dos compuestos, uno que no está presente en la base de datos de Aspen y otro que sí está presente. Okay. Entonces empezamos ejecutando Aspen. Después de que abra una sesión, vamos a definir al compuesto que no está presente en su base de datos. Okay. Bueno, este compuesto contiene 2 átomos de carbón, bromo y 5 fluoros. Es un compuesto que no está presente en la base de datos. Entonces lo que vamos a hacer primero es definir la estructura molecular de este compuesto para que Aspen pueda, a través de algún método de estimación de propiedades, determinar las propiedades de este compuesto. Entonces tecleamos en user defined para decirle que es un compuesto que no está presente en la base de datos de Aspen. Okay. Y verificamos el nombre del compuesto es carbón 2, bromo y F5. Son los compuestos que contiene. Okay. Vamos a emplear esta facilidad de Aspen para dibujar la estructura molecular. Entonces decimos que queremos dibujar la estructura, aparece esta pantalla y en esta pantalla vamos a empezar a dibujar la estructura molecular de este compuesto. Ok, bueno, por default, cuando Aspen ejecuta esta facilidad, aparecen estas enlaces o formas de especificar enlaces sencillos y aparece por definición también el átomo de carbón en esos enlaces. Entonces arrastramos el mouse hacia esta zona, con la parte izquierda del ratón pulsamos y sin dejar de apretar estiramos un poco. Okay, esto define estos grupos en los extremos. Vamos a dibujar hacia arriba otra vez de la misma forma, pulsamos el ratón hacia arriba, luego otra vez lo vamos a pulsar la parte izquierda del ratón hacia abajo. Ok, y extendemos hacia la izquierda nuevamente estos enlaces, otra vez hacia arriba y otra vez hacia abajo y nuevamente lo extendemos hacia la izquierda. Ok, esta es la estructura de la molécula que queremos definir. Nosotros tenemos entonces, como dijimos, 2 átomos de carbono. Aquí están los 2 átomos de carbono. Necesitamos 5 átomos de flúor, por lo tanto en Atoms seleccionamos la F para el flúor y simplemente damos clic en esta parte para sustituir al grupo CH3, al grupo metilo, por el flúor. Lo mismo sucede aquí, aquí y aquí. Ok, ya tenemos entonces los 5 átomos de flúor. También necesitamos un átomo de bromo aquí y eso es todo. Ok, esta es entonces la estructura molecular de nuestro compuesto, otra vez con 2 átomos de carbono. Aquí están los átomos de carbono, los 5 átomos de flúor están aquí y el único átomo de bromo. Ok, entonces podemos salvar esta estructura para uso posterior. La voy a salvar en caso de que la requiramos posteriormente, ya no necesito dibujarla. La guardamos y podemos ya cerrar este diálogo. Ok, también cerramos esta parte. Ok, ok, perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es evaluar las propiedades termodinámicas del nuevo compuesto definido. ¿Sí? Obtenemos, dándole next a la pantalla anterior, este diálogo. ¿Sí?
evaluamos ahora propiedades termodinámicas utilizando el NIST-EDTD. Es un método de evaluar propiedades para compuestos que no están definidos en la base de datos de Aspen. También podemos utilizar esta otra opción, utilizar un método de Aspen, que es algo como un método de contribución de grupos para determinación de propiedades. Y evaluamos las propiedades. Esperamos un poco para evaluarlas. Instalamos estas propiedades. Ok. Y a continuación introducimos el siguiente compuesto. El siguiente compuesto tiene 2 átomos de carbón, 2 de bromo y 4 de flúor. Y este compuesto sí está presente en la base de datos de Aspen, como se muestra en esta parte. Ok, bueno, ya tenemos los 2 compuestos que necesitamos, tanto el que está presente en la base de datos de Aspen como el que no lo está. A continuación lo que tenemos que hacer es en Components, Molecular Structure, damos doble clic aquí, seleccionamos el compuesto que acabamos de introducir. Ok, nos vamos hacia la opción Structure. Esta es la estructura, ok, que hemos previamente dibujado. Debemos pulsar esta opción que no está ahorita habilitada, a la que dice Calculate Bonds o calcular enlaces. Podemos habilitarla simplemente dándole clic a esta zona. Cerramos. Como vemos ahora ya está habilitada esta opción. Damos clic en esta parte y ya está. Ya tenemos entonces toda la información que se requiere para la estimación de propiedades de este compuesto, el compuesto que nosotros definimos y que no está presente en la base de datos de Aspen. Podemos utilizar, por ejemplo, esta información para calcular o hacer cálculos de equilibrio de fases. Por ejemplo, vamos a suponer que nosotros quisiéramos hacer algunos cálculos. Primero lo que necesitamos es definir el método de cálculo de propiedades físicas. Vamos a utilizar el método UNIFAC en este caso. Ok, déjenme ver el método UNIFAC. No lo veo por aquí. Aquí está presente el método UNIFAC. Este es un método que utiliza la ecuación de estado de Rayleigh-Bohm y la ley de Henry también. Ok, bueno, entonces seleccionamos esta opción para cálculo de las propiedades físicas UNIFAC y ahora pulsamos aquí para que calcule un diagrama de equilibrio T contra X o temperatura contra composición a fase vapor fase líquida y corremos el análisis. Ok, estos son los resultados que obtenemos para el diagrama de fases de temperatura contra la composición del líquido y la composición del vapor para la mezcla formada por estos 2 compuestos, donde el primer compuesto fue definido por nosotros, dado que no está presente en la base de datos de componentes o compuestos del simulador Aspen Plus. Bueno, de esta forma entonces podemos definir o especificar algún compuesto o componente que no esté presente en la base de datos de Aspen.